Ser Podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues como quien no quiere ir la cosa, ya estamos en el penúltimo coleccionista de este verano. Un programa, este coleccionista de canciones, que estamos dedicando a saber cómo comenzaron todos esos cantantes y grupos que nos han acompañado toda la vida y que todavía hoy nos hacen sonreír, llorar, incluso hasta gritar algunas veces cuando los escuchamos en casa, en el coche o aquí en la radio o en la aplicación de la SER. La semana pasada nos dimos un homenaje escuchando a Elvis Presley, pero el verano comenzó viajando a los inicios de la carrera de uno de los reyes del soul. El grandísimo Sam Cooke, y en otro episodio pusimos en el pedestal que merece, porque lo merece, a la gran Carole King. Y en otras temporadas de este coleccionista de canciones, pues hemos estado espiando por un agujerito, por ejemplo, cuáles fueron los músicos que inspiraron a Amy Winehouse. Todos esos programas los pueden ustedes recuperar en todas las plataformas y por supuesto en Ser Podcast, pero hoy el grupo a cuyo nacimiento asistimos en el coleccionista es fruto de dos encuentros casuales, ya lo verán, y del empuje de un baterista que se crió entre espías, pero entre espías de verdad. The Police no era solamente Sting. Bueno, ustedes podrán decir, uy, es que yo no soy muy de los Police. Pues en realidad da igual, en parte, porque quédense escuchando y van a ver cómo van a sonar este grupo británico, claro, pero también otras muchas músicas de artistas en los que ellos se inspiraron en sus inicios y que ustedes seguro que van a conocer muy bien. Verán, el grupo se dio a conocer pues con Sting a la cabeza hacia 1977, aunque el primer disco es de 1978 y la cosa acabó partiendo peras en 1983 después de un álbum llamado Synchronicity. Para llegar hasta allí tuvieron que inspirarse en los estilos que les rodeaban musicalmente. Y claro, ¿qué tipo de música sonaba en el mundo y sobre todo en el Reino Unido a finales de los años 70? Pues había mucha música disco, claro, ya lo recordarán ustedes, y seguía pegando fuerte el rock duro, por ejemplo, si se acuerdan, los Led Zeppelin, los Deep Purple, pero lo que estaba muy en boga en Londres en ese momento era el reggae. Por ejemplo, el de Jimmy Cliff, no solamente el de Bob Marley, que tenía este Wonderful World.
Bueno, pues había un montón de artistas jamaicanos que estaban aterrizando o personalmente o con sus discos en aquel Londres de finales de los 70 y esto le gustaba mucho a los Police. Había otro género también venido de Jamaica, aunque en realidad era una evolución del propio reggae, que hacían muy bien los specials, que estos eran todos londinenses puramente, y que, bueno, al juntarse el reggae con el pop y con el punk londinenses, pues hicieron eso, el ska. Este es el You're Wondering Now, igual que cantaba Amy Winehouse. Solo que ella 20 o 30 años después, pero los había oído de pequeña y en su casa. You're wondering now what to do. Now you know this is the end. You're wondering how you were bred for the way you did behave. Curtain has fallen. Now you're on your own. I won't return. Forever you will wait. You're wondering now what to do. Now you know this is the end. Les estoy dejando que se empapen bien del reggae y del ska porque así se van a dar cuenta mucho más fácilmente de qué tiene que ver esto con los Police, que es el grupo que vamos hoy a repasar. Vamos a repasar sus inicios y sus influencias, no tanto la carrera así de modo lineal, aunque luego vendrá Diego Manrique como siempre y nos contará unas cuantas cosas sobre la receta de este grupo que hizo historia. La influencia del reggae y del ska, digo, se notaba mucho, sobre todo en las primeras canciones de los Police. En el momento se decía de ellos que eran un grupo de reggae rock y es fácil de entender solo con escuchar el ritmo sincopado de So Lonely, que estaba en el disco Outlandos d'Amour del 78. El antiguo sonido de Police era un enfoque ágil y puntillista de la síncopa y el silencio, el sonido de la tensión musical. Andy Summers, guitarrista de Police. Pues sí, se entiende muy fácil porque la estrofa es completamente de ritmo reggae y después el estribillo es más bien tirando al punk y al new wave, que también era otra de las influencias que llegaron a formar el estilo de los Police, porque sí, hemos dicho punk, porque cuando los Police arrancaban lo hacían también grupos como los Clash o como estos mismísimos Sex Pistols. Con el Dios salve a la reina, el God Save the Queen, que en realidad lo que estaba haciendo era quejarse de toda la situación social y, bueno, organizar bastantes peleas dentro de sus conciertos donde la policía, y qué buena coincidencia, estaba siempre para currar a los asistentes.
Bueno, pues ya hemos visto varios ingredientes, por ejemplo, el reggae, el ska, el punk, este que estamos oyendo ahora, o el punk, como quieran ustedes. Y luego llega otro que he mencionado antes, pero de pasada, que era la New Wave, que también sonaba mucho a finales de los 70. En España se llamó, realmente se tradujo, era la Nueva Ola. Lo que pasa es que esa nueva ola luego hubo quien quiso llamarla la movida y después se ha quedado como la movida, pero realmente en aquel momento los críticos musicales y los presentadores de televisión, incluso los propios músicos, hablaban de la nueva ola. Bueno, pues en esa New Wave estaban Joe Jackson, por ejemplo, los Talking Heads, si se acuerdan, eso era en Estados Unidos, pero más tarde llegarían los REM, pero en ese momento, justo a la vez que los Police, despuntaba el gran Elvis Costello. Fíjense sobre todo en el sonido que tenía porque se parece bastante a los Police del principio. Pues coleaba también por aquella época el rock progresivo que había nacido a finales de los 60, aquella cosa tan complicada, también le llamaban rock sinfónico a algunos, y que también tenía un poco de influencia en la música de aquel momento, la influencia, ya digo, del jazz fusión. Lo que hacían ambas cosas, el rock progresivo y el jazz fusión, era meter sonidos un poco mosqueantes, la estructura de las canciones no era exactamente estrofa-estribillo, había muchas partes instrumentales. Bueno, pues uno de esos grupos de rock progresivo que sobrevivía desde finales de los años 60 eran los Soft Machine. Por ejemplo, con este Why Are We Sleeping? ¿Por qué estamos durmiendo? Begins with a blessing that ends with a curse, making life easy by making it worse. My mask is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak as he speaks from his sleep. Eran canciones todas muy experimentales, ya digo que no tenían ni siquiera la estructura habitual, aquí de repente soltaban una perorata, en fin, eran cosas muy para el que los tocaba y muy poco para el público, pero bueno, tenía su nicho de público. Bueno, pues a finales de los años 70, el guitarrista de Police, Andy Summers, tocaba en este grupo, en los Soft Machine, y bueno, pues como músico de sesión trabajaba para muchísimos otros, o sea, trabajaba contratado, porque él no era miembro original de los Soft Machine. Pero Summers también tocó en los 70 como guitarrista de sesión de una estrella de principios de los 60 que se llamaba Neil Sedaka, que tenía este éxito tan cursi pero que le hizo millonario, y ahí anduvo él pues tocando en los bolos que le llamaban como guitarrista contratado. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Empecemos de nuevo. Breaking up is hard to do, decía Neil Sedaka, que ya digo era el jefe de Andy Summers en algunas etapas de su carrera. Y también Andy Summers, el que luego sería guitarrista definitivo de los Police, porque ya verán cómo no era el primer guitarrista que tuvieron, pues tocaba con los Animals de Eric Burdon, los de la Casa del Sol Naciente, si se acuerdan, y que tocaban un montón de versiones de blues y de rhythm and blues norteamericano, como por ejemplo este Bring It On Home to Me. You know I laughed when you left, but now I know
your sweet loving. Bring it on home to me. Yeah, yeah. Pero a Andy Summers lo que le gustaba realmente eran las guitarras virtuosas, o sea, las cosas complicadas. De hecho, luego se nota mucho, sobre todo en los solos que hace con Police y en los acordes raros, por ejemplo, de jazz, que no se utilizaban en el reggae, ni se utilizaban en el punk, ni mucho menos, vamos, porque el punk se tocaba lo más sencillo del mundo. Bueno, pues a él le gustaba eso, los guitarristas así especiales. Había empezado oyendo a, bueno, algunos no coetáneos exactamente, pero bueno, él ya le habían pillado talludito, como por ejemplo el guitarrista de jazz Kenny Burrell. Ahora vamos a las influencias de Sting, por supuesto, y de Stewart Copeland en el batería, pero para continuar con las de Andy Summers, para entender cómo era su forma de tocar la guitarra con los Police, también hay que escuchar un poquito a Wes Montgomery. Pero ese virtuosismo que le gustaba a él, si lo modernizamos, por así decirlo, lo convertimos al rock y le damos todas las pinceladas de efectos de sonido que le daba Jimi Hendrix, pues desemboca en canciones como estas en las que se fijaba él, como el Angel. ¿Ven ese sonido así de mucho efecto acuoso, con muchísima reverb, con muchísimo eco? Pues luego se notará mucho en los Police. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. Jimi Hendrix, otro virtuoso de los que le gustaban al guitarrista de los Police. Se nota mucho, ya lo digo, en los ejemplos de guitarra que utilizaría luego el grupo inglés. Por ejemplo, en The Do 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 de Da 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 del Zenyatta Mondatta de 1980, verán cómo es patente. Flanger también, era un efecto que hace como que sea borrosa la guitarra. Bueno, pues eso es lo que utilizaban los Police. Bueno, a Stewart Copeland, al batería, que realmente fue el fundador, ahora lo vamos a contar, pues el que le gustaba realmente también era el batería de Hendrix, no el propio Hendrix, que también, pero se fijaba mucho en lo que hacía el baterista de este hombre, Mitch Mitchell.
Es el Long Hot Summer Night, una larga noche calurosa de verano, que es lo que solemos tener a estas alturas del año. Y ahora vamos con eso de los espías que decíamos al principio, aunque luego Diego Manrique nos va a contar más, porque Stewart Copeland nació en Alexandria, en Virginia, o sea, en Estados Unidos, con lo cual él no era británico, pero se trasladó muy prontito con su familia a Beirut, al Líbano, porque su padre, vaya, tontamente trabajaba como jefe de la oficina de la CIA en Oriente Próximo, y fue allí donde Stewart Copeland descubrió su propio talento con la batería y el gusto que tenía por ese instrumento, porque lo que realmente pasaba es que su hermano mayor, Ian, tocaba la batería en un grupo local, pero él se dio cuenta de que tampoco era lo suyo, pero en cambio Stewart Copeland dijo, espérate, déjame a mí las baquetas, y empezó a tocar, y como tenía tanta habilidad con el instrumento, pues él sí continuó, su hermano no, pero su padre ya empezó a darse cuenta de que a ese chaval había que apuntarlo a clase, y lo que le gustaba era este tipo de bateristas. Buddy Rich. La verdad es que peleábamos muy poco, pero en el estudio éramos fríos y formales, hasta lacónicos. Stewart Copeland, baterista de Police. Rich, que era un baterista sublime que hizo que Stewart Copeland empezara por el jazz porque le gustaba muchísimo este tipo de sonido, y también es que lo había oído mucho en casa. Buddy Rich, para que ustedes entiendan fácilmente, es como el Messi o el Maradona de los baterías del jazz, porque tocó con las mayores figuras del género en los 40 y 50 sobre todo, por ejemplo con Charlie Parker, con Art Tatum, con Artie Shaw, total. Eran los discos que sonaban en su casa. ¿Por qué? Porque otra cosa graciosa del padre, que tiene una entrevista, aunque el hombre ya no estará vivo, pero el padre del batería de los Police, antes de ser espía, era trompetista en la orquesta de Glenn Miller Band. No estaba Glenn Miller seguramente vivo, yo no he conseguido encontrar las fechas, pero Glenn Miller murió en plena Segunda Guerra Mundial, en circunstancias que no se conocen muy bien. El caso es que es raro que el padre llegase a tocar con él, pero la banda sí que subsistió muchos años. Así que el primer profesor que le puso a su hijo, a Stewart Copeland, fue un viejo batería de jazz que encontró allí en Beirut. Y Copeland estudiaba rápido, y como tenía buen oído y consiguió su primer trabajo de verdad tocando la batería, cuando era un adolescente, pues ya se vio que apuntaba maneras y que iba a ser siendo un profesional. Pero luego se mudaron rápidamente a Inglaterra por alguno de esos asuntos de la CIA que tenía el padre entre manos, y allí es donde él empezó a ver nuevas músicas, empezó a entender lo que era el rock and roll, que no estaba muy cercano a él todavía, y lo gracioso es que primero fue periodista era colaborador escribiendo cosas sobre música, y escribía sobre todo en revistas de bateristas, es una cosa alucinante. Luego estuvo como roadie, que es ese ayudante que tienen los músicos en el escenario, y en ese grupo, en el Curved Air, que luego sería muy importante en su carrera, también nos va a hablar Diego Manrique, es donde daría sus primeros pasos, primero como roadie y luego como baterista. Allí fue donde descubrió al trío de rock blues Cream, que era el que había formado Eric Clapton, y le encantó el modo libre y feroz, como decía él, de tocar de su baterista, que era Ginger Baker. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the shadows run from themselves. Y ahora sí que sí, es el turno del gran Diego Manrique, que viene a contarnos cuál era esa receta medianamente difícil que alumbró este grupo, los Police, y que fue también la causante de su propia ruptura. Lo extraordinario de The Police es que se trataba de un grupo imposible, o por lo menos
improbable. Cuando ellos salen, allá por 1977, se apuntan a la New Wave, la nueva ola, que teóricamente es un movimiento juvenil contrario a lo que entonces se llamaban los dinosaurios. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? 'Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Pero resulta que su guitarrista Andy Summers tenía entonces 35 años y había estado actuando y grabando desde 1965. Ese año le podemos escuchar tocando el Sweet Little Rock and Roller de Chuck Berry con el grupo del organista y cantante Thud Money. She's only 9 years old, but she's sweet as she can be. All dressed up like a downtown Christmas tree. Dancing and humming a rock and roll melody. En realidad, el primer guitarrista de Police fue un francés, Henry Padovani, que apenas ha dejado rastros de su arte. El baterista Stuart Copeland era un chaval muy viajado, hijo de uno de los fundadores de la CIA, Miles Copeland. Había pasado temporadas en Beirut o en el Cairo y su máxima experiencia musical fue tocar con el grupo Kurt Air, una banda tirando a progresiva con la presencia imperial de Sonja Cristina, que era la novia de Stuart y eventualmente su mujer. Sting tampoco daba el tipo de héroe de la New Wave. Era un profesor que daba clases y que por las noches y los fines de semana tocaba jazz rock. Ya hemos mencionado su grupo Last Exit, que pasó incluso por el Festival de Jazz de Getxo en Vizcaya, allá por 1975. En el repertorio de Last Exit estaban canciones que luego triunfarían con Police, como ese lamento llamado La cama es demasiado grande sin ti. En la jerga del negocio, los miembros de Police eran músicos con el culo pelado, pero lo bastante ágiles para advertir el potencial del reggae jamaicano y sentirse muy atraídos por el dub, esa técnica de producción que deconstruye las mezclas convencionales, dando prioridad al bajo, la batería, los efectos de estudio. Y desde luego acertaban, porque había algo magnético en temas como Policías y ladrones de Junior Murvin. Police and thieves in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Tal era la receta de The Police. Un veterano de las guerras del rock, el guitarrista Andy Summers, un intelectual, Sting, que encontraba inspiración en libros de pensamiento, ensayos, por ejemplo, de Carl Jung, sobre el efecto de la sincronicidad, esas coincidencias que revelan conexiones psicológicas, y sobre todo el escepticismo de Stuart Copeland, más interesado en las realidades políticas vistas desde sus vivencias internacionales. La receta de Police llevaba también la semilla de su autodestrucción. Eran músicos de visiones muy diferentes, como comprobamos en las carreras en solitario de Sting y sus compañeros. Andy Summers es un virtuoso de la guitarra, de un sonido un tanto ascético, que detestaba las baterías de Stuart Copeland, que parecían el muestrario de una tienda de percusión.
Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. Pues sí, estos eran los Cream y tiene mucha gracia el comentario de Diego Manrique porque tiene mucha razón que la forma en la que tocaba la batería Stewart Copeland, y la sigue tocando, la verdad, es como de muestrario de tienda de baterías porque usa un montón de timbales, un montón de platos, no está quieto en ningún momento, realmente habilidoso, pero a veces es un poco cargante. Hoy, ya digo, estamos descubriendo en el coleccionista de canciones cómo se conocieron los Police y cuáles fueron sus primeras influencias. A otro al que le apasionaban los Cream, que son los que están sonando, y su bajista, que era Jack Bruce, era a Sting. Ya hemos llegado a él, al cantante, que en realidad se llama Gordon Matthew Thomas Sumner, que la gente creía que eran hermanos porque lo leía mal. Uno es Summers y otro es Sumner con MN. Bueno, pero le gustaba a Sting aún más el jazz moderno que el clásico. El clásico lo había tocado, esa es la verdad, porque él era profesor de primaria de profesión, pero luego llevaba toda la vida estudiando de forma autodidacta el contrabajo y el bajo eléctrico, que nos tocaban las dos cosas maravillosamente. Él es de un pueblo de cerca de Newcastle, que está en el norte de Inglaterra, así que alternaba entre una orquesta de jazz que se llamaba The Phoenix Jazzmen y la Newcastle Big Band. Esto es una grabación auténtica con él tocando cuando era muy jovencito, no lo conocía nadie. Esto es el Love for Sale, un tema de Cole Porter, uno de los más importantes compositores del jazz de la era del swing. Y ya digo, la tocaba Sting que en sus tiempos libres realmente, porque él era profesor en la Newcastle Big Band. Y en los Police se nota mucho menos esa influencia del jazz clásico, pero si recordamos el primer gran éxito de Sting cuando abandonó los Police, ahí nos vamos a dar cuenta porque se entiende bastante bien. Hay un pasaje de Englishman in New York que es puro jazz. Aquí está todavía en la parte del reggae y de repente se pasa al jazz. Y después de esta especie de locura rapera se pasa otra vez al reggae. Bueno, se entiende fácilmente cuáles eran los orígenes del gusto de Sting cuando empezó. Pero aparte del jazz clásico, a Sting le gustaba, sobre todo le gustaba más, como decíamos antes, el jazz fusión, que empezaba a despuntar en los 70. Era gente que investigaba otros sonidos fuera del jazz, dentro del pop, incluso dentro de la salsa. Y era gente como Miles Davis, que ya venía experimentando muchas cosas desde los años 60, incluso con música española. Y gente como Chick Corea o como Herbie Hancock. Esto es el Camaleón, es un tema muy famoso de los 70 de Herbie Hancock. Cuando le preguntaban a Sting qué bajistas le gustaban más, decía rápidamente que el jefe de todos era un bajista blanco llamado Jaco Pastorius, que era un tipo blanco que inventó este modo tan loco de tocar el bajo.
Era un bajista que hacía casi todo el rato solos dentro de sus canciones. Aquí se oía gente cantar, pero no es Jaco Pastorius porque él no cantaba. Y bueno, era un tipo de virtuosismo que también le gustaba mucho a Sting y que estaba muy metido en eso que llamaban el jazz fusión. Y luego Sting tampoco pudo extraerse a la influencia de otro frontman, de otro líder, que además tocaba el bajo, cosa que es raro en la mayoría de los grupos, que era Phil Lynott, que era el que estaba al frente de los Thin Lizzy. Y tenía sonido con efectos, a veces le ponía efectos que también heredó Sting, por ejemplo, en este Dancing in the Moonlight. Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance, but I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. El modo de componer no, pero los sonidos y eso de ir delante de un grupo mandando con el bajo es una cosa que le flipaba mucho a Sting de Phil Lynott, de los Thin Lizzy. Y luego también hablaba, claro, cómo no, siendo además británico, pero bueno, es que bajista y británico, pues tiene que gustarte seguro Paul McCartney de los Beatles por lo melodioso que han sido siempre las líneas de bajo. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Me sorprende su increíble catálogo de canciones, así como su extraordinario talento musical como cantante, bajista, guitarrista y arreglista. Su música ha hecho que mi mundo sea más hermoso. Annie Lennox, cantante y compositora de pop. Penny Lane es uno de los bajos que todos los bajistas tardan 2 semanas en aprenderse porque es una cosa bastante complicada a la vez que verdaderamente virtuosa. Bueno, pues a Sting le llamaban la atención, porque en el fondo no era muy distinto el jazz moderno, el rock sinfónico que decíamos antes y progresivo. De hecho, cantaba y tocaba el bajo eléctrico en un grupo de Newcastle que se llamaba Last Exit, Última Salida. Y ahora hablamos de ese grupo porque tuvo importancia para la formación de los primeros Police. Esta, por ejemplo, es una de las primeras grabaciones que hicieron los Last Exit, con Sting ya al frente. Suena mal por eso, porque es una maqueta, porque es una grabación medianamente pirata y aficionada. Este ya es Sting cantando, ¿eh? Don't Let Them Bring It Down, si quieren buscarlo, el Last Exit se llamaba el grupo. Bueno, pues ahora sí que llegamos al momento en que nacieron los Police, cuyo primer single, tal como conocemos a los Police ahora, fue este Roxanne, que estaba dedicado a una prostituta que dice que no tienes que vestirte así esta noche, ni pintarte ni nada, porque esta noche tienes una cita de amor, no una cita, digamos, profesional. Pero fue un poco escándalo en Inglaterra esta canción y por eso no triunfó a la primera. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne.
Ven cómo esto también tiene su parte de punk, de new wave y su parte de reggae. Bueno, la cosa empezó cuando Stewart Copeland llegó a vivir a Londres a principios de los 70, como decíamos antes, por aquella mudanza de trabajo de su padre, y él estaba trabajando de ayudante del equipo de sonido de los Curved Air, que también ha mencionado Diego Manrique. Bueno, eso era también, ya digo, un grupo de rock progresivo. Pero entre el 74 y el 75 empezaron a tener problemas con el baterista que tenían hasta el momento, y bueno, pues se decidieron a contratar a Stewart Copeland. Y de paso, además allí conoció a la que sería su mujer, como también ha contado Diego. Bueno, pues allí sonaban cosas como este de Purple Speed Queen. Si lo quieren buscar, Curved Air es como aire curvado, que eran nombres de estos sofisticados que ponían en los 70 los grupos progresivos y los no progresivos. Lo que pasa es que aunque Stewart Copeland tocaba en este grupo y ayudaba en otros, pues ya tenía la idea de formar su propio trío, porque él componía también y él quería inspirarse en las vibraciones y en la energía del punk, pero quería sofisticarlo, como luego se vio. Y hasta pensó en el nombre, The Police. Lo de Police decía que era para hacerse en realidad promoción, porque la palabra Police aparecía muchísimo, gracias a los punks que hemos contado antes, aparecía muchísimo en los medios, porque había grandes peleas y siempre la policía tenía que actuar. Así que le pareció un nombre provocador y a la vez una buenísima medida de marketing. Entonces lo que hizo fue llamar al guitarrista Henry Padovani, o sea, no a Andy Summers. Al primero que llamó fue a Henry Padovani, como también decía Manrique antes, y a Copeland lo había conocido después de un concierto de este grupo, de los Curved Air. Y bueno, pues un amigo lo trajo al concierto, se lo presentó a Stewart Copeland y él y Padovani decidieron quedar. Padovani era un guitarrista francés que había llegado a Londres poco antes y que estaba metido en el punk, pero como luego dijo el propio Stewart Copeland, cuando ya lo habían echado, claro, no sabía tocar muchos más de 4 acordes. Pero lo cierto es que lo fichó. Y en otra actuación de Curved Air en Newcastle, Copeland, después de haber tocado, al día siguiente se fue a ver tocar a un grupo que eran los Last Exit, que hemos dicho antes, que era el grupo ese de jazz fusión donde había empezado Sting. Entonces se lo había recomendado un periodista, se llamaba Phil Sutcliffe, y le dijo, venga, vente a ver tocar a este grupo. Y ahí fue donde se conocieron Sting y Stewart Copeland. Esto también son los Last Exit, en una grabación primigenia. Y esta canción se llama I'm on this train. También está al bajo Sting y cantando. Ver esa voz aguda, ese es Sting. Bueno, cuando terminó el concierto, que no le gustó nada a Stewart Copeland, el periodista los presentó a los dos, a Sting y a Copeland. Y Copeland luego dijo, pues era uno de tantos grupos de rock progresivo, era indistinguible de otros, pero se notaba que este tipo tocaba el bajo que te morías, que tenía una presencia en el escenario increíble. Y entonces, en cuanto Sting, ya movido por las ansias de dedicarse a la música, se fue a Londres, pues llamó a Stewart Copeland y él le dijo, estupendo, vente para formar este trío que estoy yo pensando, que lo vamos a hacer con recetas de entre el punk y con un poco de sofisticación del jazz y fusionado con el reggae. En fin, estuvieron muy de acuerdo porque a ellos les gustaba las mismas cosas. Así que ya estaban los 3 miembros originales, Copeland, Padovani y Sting, y su manager Paul Mulligan les prestó 150 libras para grabar este primer single, porque este sí que es el primer single de los Police, que se llamó Fallout en 1977. Vean qué punk. Esto no es ese sonido refinado, esto es macarra de lo que se tocaba en aquella época, claro. Por eso decíamos que el primer single oficial es el Roxanne, pero el primer single auténticamente estaba grabado antes de llegar Andy Summers
y aquello no tuvo apenas repercusión, o sea, vendieron creo que 2.000 copias, una cosa bastante discreta. Y en la cara B había otro tema que se llamaba Nothing Achieving, o sea, conseguir nada. Pero a la vez que comenzaban con los Police, el batería y Sting tocaban para ganarse un dinerito como contratados en otro grupo de Londres que se llamaba Strontium 90, o sea, estroncio 90, que es un isótopo radiactivo, una sustancia radiactiva que, como el ecologismo empezaba a moverse en aquella época, pues sonaba bastante bien darle caña a la energía nuclear. Y el grupo lo había formado un bajista que salía del grupo Gong, que allí fue relevante medianamente, pero que en España no hemos conocido mucho. Allí fue donde se toparon con otro mercenario del rock que hemos dicho antes, con Andy Summers. Esto es Lady of Delight de los Strontium 90, del Stroncio 90, y sonaba pues muy sofisticado, pero a todos les aburría tocar ahí, según han contado tiempo después. Allí es donde Sting y Stewart Copeland se dieron cuenta de que Andy Summers era un tipo con bastante mejor técnica, con mayor amplitud de miras, con más discos oídos y que podría completar muy bien el grupo así experimental que estaban formando. Así que se lo llevaron a los Police como cuarto miembro, o sea, porque todavía durante unos meses estuvieron compaginando a Andy Summers y a Padovani, que era bastante peor. Pero además que encima no se llevaba muy bien con Summers. Bueno, Summers tampoco debía ser un tipo muy fácil. Así que lo acabaron echando y a los 3 meses pues ya eran el trío que hemos conocido. Por cierto que en esa época los tres Police en Strontium 90, ya grabaron una maqueta de una canción compuesta por Sting que les va a sonar bastante. Do I have to tell the story of 1,000 rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Bueno, pues esto ya lo saben, es el Every Little Thing She Does Is Magic, todo lo que hace es mágico, y acabó saliendo en 1981 en Ghost in the Machine. Esto sí fue uno de los éxitos de los Police, pero venía hecho de la época de cuando estaban en el Strontium 90. Pues eso, nos hemos ido adelante en el tiempo solo para demostrar que una de las canciones que luego triunfaría en el 81 ya estaba compuesta cuando todavía no se habían formado los Police, que ya digo que empezaron haciendo un sonido así muy punk en el primer disco y que increíblemente con el primer single oficial, con Roxanne, no triunfaron. Pero eso les consiguió que tuvieran conciertos en el Roxy, en el Marquee, en el Vortex, en el Nashville de Londres, en fin, un montón de sitios. Y luego ya se fueron de gira por Estados Unidos, donde tocaron en el mítico CBGB, donde por ejemplo tocaban los Ramones y muchos otros. Y bueno, luego también estaban en el Rat Club de Boston. En fin, se fueron de gira y al volver al Reino Unido es cuando los The Stings se encuentran con que habían lanzado una reedición del single de Roxanne y ahora sí que estaba triunfando en las listas de éxitos, y fue cuando consiguieron hacer una gira por salas medianas con todas las entradas vendidas. Fíjense a qué caña tocaban los Police al principio. Esta canción la hemos puesto al principio, el Can't Stand Losing You, pero cogieron tal garbo que tocaban a esta velocidad las canciones. Y solamente 3, era lo que llamaban un power trio, unos tipos que eran 3 y se valían solos. Sting
es una de las personas más amables y cariñosas que he conocido. Siempre está ahí para mí. Lady Gaga, cantante y compositora de pop. Y lo que decíamos, ya es el álbum de debut, el Outlandos d'Amour, de octubre del 78, que consiguió 3 grandes éxitos junto con Roxanne, estaba también Can't Stand Losing You, y el So Lonely, que hemos puesto también al principio, que a la vez les llevó a ser cabezas de cartel en festivales importantísimos. Pero ya fue con Regata de Blanc en el 79, fíjense, solamente un año después, cuando la banda dio un paso adelante y los Police ya tenían un sonido muy sofisticado, con ideas mucho menos punk y mucho más medidas, mucho más cuidadosas, más comerciales. Y aquel disco empezaba con esta bestia llamada Message in a Bottle. Y bueno, aquí este coleccionista de canciones que se despide ya con las manos sabias de Juan Carlos Fernández a los controles y con la ayuda también de las voces privilegiadas de Desi Van Moen, de Jorge Sánchez, de Carmela Ramírez, de Julio López y de Ana Mas. Nos vemos muy pronto aquí en la SER, creo que la semana que viene, si nada falla, y les dejamos con el mayor éxito comercial de los Police, aunque no la mejor canción, que era el Every Breath You Take.